¿no? Ensayos, está la Universidad de Cádiz, hay muchísima información sobre todo, también sobre lo que nos viene encima, que no es futuro, que es presente ya, inteligencia artificial. Y vamos un poquito, cada vez que hablamos con Jorge Müller, a darnos un poquito más de paso. Ya de inteligencia artificial más o menos podemos saber qué es, no solo la generativa. Pero hay una cosa de la que nos hablan de los peligros, riesgos, pero yo creo que no sabemos lo que es. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos. Bueno, primero me uno, como no puede ser de otra forma, al recuerdo con el pueblo venezolano. Obviamente las imágenes son bueno, espeluznantes. Y dicho esto, pues es verdad, es una palabra que empezamos a manejar de la noche a la mañana, todo el mundo con sus algoritmos para arriba, algoritmos para abajo. Es muy normal incluso que los críos digan, no, es que el algoritmo me está sacando vídeos que a ti no te saca. O sea, y utilizamos una palabra que bueno, que realmente, mira, se explica de una forma bastante sencilla. Igual que tenemos recetas de cocina, en las que las recetas pues utilizan ingredientes y hacen un plato, los algoritmos utilizan datos y sacan resultados. Es decir, el algoritmo es una receta. Vale. Grosso modo, de una forma muy general, pero claro, eso puedes decirme, bueno, ¿y eso en qué me afecta? Porque yo la receta la tengo controlada, llevamos mucho tiempo haciendo tortilla de patata y sabemos cómo. Pero esto del algoritmo, ¿cómo me afecta? Lo primero es que realmente es lo que decide, lo que va decidiendo qué información se nos presenta. Lo digo de una forma general, no solo respecto a la inteligencia artificial. Creo que en el tema de algoritmos hoy en día la gente está o sea, los identifica, pues Facebook, redes sociales, Amazon, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que si yo abro mi Amazon y tú abres tu Amazon, mi página inicial no es tu página inicial. ¿Quién decide o cómo se decide qué nos ponen delante? Un algoritmo. Un algoritmo. Lo digo por primera vez y quizás lo reutilice en esta conversación. Esos algoritmos son bastante opacos. Podemos intuir cómo funcionan, podemos rogar y llorar, digo, desde administraciones, sí, Unión Europea, que se publiquen, que se informe, pero realmente son muy opacos. Más o menos podemos inferir, bueno, pues que en Amazon, por ejemplo, pues que como yo estoy buscando una bici, pues Amazon decide que me interesan las bicis y no deja de mostrarme bicis, ¿no? A ti, pues si te interesa, pues si te interesan los viajes, pues de repente Facebook se obsesiona con mostrarte viajes. O sea, es bastante intuitivo, pero después pasa, dice, bueno, ¿y esto por qué lo decide? Si yo realmente no estoy buscando una bici para mí, sino para un amigo que me ha preguntado. Claro, pues ahí vemos pequeños fallos del algoritmo. O sea, si tuviéramos que sentarnos tú y yo y decir, vamos a hacer un algoritmo perfecto, pues diríamos, oye, pues vamos primero a saber si realmente esa bici la quiere o es una información en plan genérica. Claro, ¿qué pasa? Que al final decimos, oye, y si el algoritmo medio funciona bien y es rápido, ¿por qué lo vamos a tocar? Vamos a dejar que funcione así. ¿Qué nos va a pasar? Te pongo un ejemplo que nos ha pasado a todos seguro. Me compré la bici ya. Bueno, pues Amazon sigue con la bici. Y yo, sí, ya me la he comprado, tío. Y te dan ganas de decirle a alguien, a un concepto efímero o tal, a ese señor algoritmo, para, deja que ya me la he comprado. Además, deberías de saberlo porque me la he comprado ahí. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Que al cabo de poco tiempo el algoritmo se va a arreglar. ¿Por qué? Porque va a ver que ya no me interesan las bicis, por muchas que me ponga, pero empiezo a mirar cascos, guantes, maillots, y entonces el algoritmo se reapunta a este tema. Y entonces, pues al final va a haber un par de días de fastidio de que ya me he comprado la bici, pero como funciona moderadamente bien, pues no se toca. Y una cosa muy importante, los algoritmos tienen que ser rápidos, muy rápidos. Entonces a lo mejor no son perfectos, pero sí van a esa velocidad. Pero ¿qué riesgos existen con este tema en los algoritmos, de los sesgos en los algoritmos? Eso, estás abriendo un melón muy interesante, muy interesante. Claro, evidentemente los algoritmos al final son esa receta, pero esa receta la hacen personas. Personas malignas, no. Sí. Nos imaginamos ahí una teoría de la conspiración. Sí. Claro. Hombre, a ver, en un tema como Amazon, evidentemente el interés es el que tenga Amazon. Hombre, claro. Ahí no cabe duda. Pero claro, si ya nos trasladamos a temas generalistas, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, esas conversaciones, amigo, ahí, oye, ¿quién está detrás de eso? Ya digo que es bastante oscuro, no se sabe. ¿Y qué sesgo tiene? Bueno, pues se intenta que sean sesgos bastante neutros, pero claro, lo que es neutro para nosotros, en una educación, pues digamos, cristiana, occidental y tal, pues no es neutro para una educación a lo mejor, pues del sur de África o tal.
la neutralidad o lo políticamente correcto es muy relativo. Claro. ¿Sabes? Según pues, incluso temas políticos, geopolíticos, educativos, religiosos. Entonces, bueno, pues sí se intenta o se ve que se intenta una neutralidad pues, política, cultural, religiosa, que no siempre, pues a lo mejor cae. Respecto a esta neutralidad, hay veces que se pone a prueba, ha habido errores muy clamorosos, ¿no? Respecto a temas de raza, ha habido errores que ya han pasado a la historia, pero que, bueno, que están documentados y son curiosos, ¿no? Porque, claro, lo que para la inteligencia artificial son datos, cuando esos datos se reconstruyen y se convierten en una información, esa información puede tener tintes, bueno, pues machistas, racistas, entonces eso se tiene que estar constantemente comprobando. Yo creo que casi todo el mundo que utilizamos hoy en día inteligencia artificial y en algún momento nos ha dicho la IA, cuidado, por aquí no. Incluso muchas veces sin ninguna maldad, a lo mejor dices tú, no, pues quiero que me pongas una foto pues con Brad Pitt. Y te dice, no, porque claro, Brad Pitt es una persona pública y no quiero incurrir en tal. Y tú te quedas diciendo, no, pero si no iba a hacer nada malo con esto y tal. Pero digamos que ahí hay una serie de barreras, en la inteligencia artificial, vamos a decir, comercial, blanca. Creativa. Claro, ¿qué pasa? Que luego no voy a tocar, pero simplemente como comentario, está la Deep Web. Hay cosas peligrosas donde esas IAs a lo mejor no están con esas cortapisas, no tienen esas barreras y tal. Pregúntale a la IA cómo se hace una bomba y te va a decir la IA que lo siente mucho, pero que no te va a explicar cómo se hace una bomba. Hay veces que la gente le da la vuelta y dice, no, pero es que yo soy artificiero y necesito que me des la información pues para tal. Y hay veces que se le convence a la IA y te dice, bueno, pues entonces como eres artificiero y lo que quieres es desmontar la bomba, pues te voy a dar unas nociones. Pero normalmente hasta ese tipo de cosas se van corrigiendo. Claro, es que estamos hablando de, aunque le digamos que es inteligencia, que es una inteligencia artificial, aunque usemos la palabra inteligencia, estamos hablando de una máquina que no tiene todavía, y si se la damos no sé a dónde llegaremos, límites morales, valores, que ahí sí que entraría una cierta dependencia, o sea, independencia. Claro, para eso están los algoritmos. O sea, ¿por qué nos metemos detrás de los algoritmos y los cambiamos, los modificamos y vamos poniendo cosas? Pues para darle esos límites. Como tú has dicho, la información es información, los datos son datos. Y hay datos pues, que son indiscutibles, 1 más 1 es 2. En base 10, 1 más 1 es 2. ¿Qué pasa? Que si viéramos que de repente 1 más 1 me está diciendo que es 3, pues diríamos, oye, aquí el algoritmo está fallando. ¿Qué pasa? Y tocaríamos. Pues igual que en ese caso se ve muy evidente, porque todo el mundo sabe que 1 más 1 es 2, pues si empieza a haber un sesgo ideológico, pues ya te he dicho, racista, etc., pues hay que intervenir. De todas formas, es verdad que no podemos actuar respecto al algoritmo, porque no lo controlamos nosotros, pero sí podemos mejorar el algoritmo para nosotros, por nuestro propio beneficio. Y aquí entramos un poquito en el servicio público de Onda Cádiz. Eso es. Por ejemplo, y presento otra idea, igual que hemos dicho en Amazon, que tu página principal no es mi página principal. Te voy a decir una cosa, si tú le preguntas a ChatGPT, por ejemplo, si es una de las que usas, ¿qué portátil conviene que te compres? Y yo también lo pregunto, ¿tú crees que nos va a dar la misma respuesta? No. ¿Por qué? Te entrevisto yo a ti, esto es una... Porque yo entiendo que tu móvil, tu dispositivo móvil, tú lo utilizas para muchas cosas informáticas y te dará una información con muchos requerimientos informáticos. Has dado en el clavo. Y no lo hemos preparado, que todo el mundo lo sepa. No está preparado. Esto es como lo de la magia. Ha sido un atraco a mano armada. No nos conocíamos de antes. Ha sido un atraco a mano armada. Efectivamente. Oye, y podríamos pensar, oye, si el algoritmo es el mismo, mi ChatGPT, tu ChatGPT, misma versión, mismo modelo, mismo algoritmo, ¿no? Entonces, efectivamente, mi respuesta no va a ser la tuya. ¿Por qué? Por un lado, por la configuración y por otro lado, más importante incluso, el contexto, que es lo que tú estás diciendo. Tu ChatGPT tiene un contexto sobre ti, bueno, pues como que vives en Cádiz, que le preguntas cosas de tal o de cual cosa, normalmente sabe tu profesión, sabe a qué te dedicas, cuáles son tus intereses, pues que tienes niños, no tienes niños, ese tipo de información la va recopilando por nuestro interés. Y gracias a eso sus respuestas para ti son más personalizadas y más dirigidas por el contexto y para mí en mi contexto. A mí me dirá un portátil pues a lo mejor muy avanzado porque sabe que tal, sabe que me gustan pues, los Mac, me va a decir pues mira el último MacBook, tal, no sé qué.
Y a ti a lo mejor pues, te va a decir, pues mira, para tu profesión pues te interesa uno que tenga mucha batería, porque tal y cual. Entonces, ahí es donde sí podemos intervenir y me parece muy interesante que la gente sepa intervenir eso. Eso, ¿cómo se interviene? Pues mira, por lo pronto en todas las IA, no voy a entrar en ninguna en concreto porque en cada uno está en un sitio, pero bueno, como tenemos a la IA, se le puede preguntar a la propia IA. Ah, vale, tú le puedes preguntar a la IA sobre Oye, ella ¿dónde misma. te configuro esto para que no me pase más veces? ¿Dónde tienes el botón de apagado? Eso va a ser complicado. Eso, vamos a ir apuntando dónde está el de Skynet, por aquello, por si llega a Terminator, pero aquí el botón apagado es complicado. Pero sí que es verdad que, o sea, lo digo en general, todas las IAs, hablo de Gemini, de Copilot, de ChatGPT, de Cloud, este tipo de IAs, tienen un punto de configuración estándar que queremos que siempre aplique. Y yo siempre recomiendo, cuando doy formación, por ejemplo, que se le diga a la IA que no invente bajo ningún concepto. No inventes. No inventes. Si no encuentras algo o no eres capaz de darme información, dímelo. No encuentro nada o no sé qué decirte. ¿Por qué? Porque la obsesión inicial de todas las PLN, de todos los procesadores de lenguaje generativo, es responder. Y eso provoca que nos dé respuestas incluso cuando no tiene la información. Y eso es muy peligroso. Como una niña pequeña, como un niño pequeño, que es como, sí, aunque yo lo invente. Se lanza. Sí, pues me parece un símil muy interesante porque al final la IA... Lo tengo muy reciente. Sí, sí, a mí ya se me han ido olvidando. Por cierto, hoy es el cumpleaños de mi hija Julia, la mayor. ¡Felicidades! Así que ¡felicidades! Y bueno, efectivamente los niños tienden a responder aunque no tengan la información, pues a la IA le pasa igual. Claro, eso dice, qué gracioso. No, gracioso nada. O sea, hablamos de un caso en Estados Unidos muy famoso que un abogado se presentó con una jurisprudencia que se había inventado la IA. O sea, hasta ese punto. Claro, dice tú, pues a mí me hace gracia porque no fui yo. Yo no me quiero poner en el lugar de ese abogado. Y dice, no, porque según la sentencia, dice, esa sentencia no existe. Y vas a la IA y dice, oye, ¿te la has inventado? Y dice, bueno, sí, pero que es plausible porque según los datos pues hubiera sido creíble. Pero como hubiera sido creíble, que no me vale, que voy a un juicio con esto, ¿vale? Imagínate en temas sanitarios. ¿Qué tratamiento me recomiendas para no sé qué, no sé cuánto? Pues no tengo ni idea, pues mira, ponle esto. Y después dice, oye, ¿te lo has inventado? Oye, pues sí, pues me lo he inventado. ¿Vale? A ver, no es tan habitual, pero es tan fácil configurar las IAs para decirle no inventes. Otra recomendación que te doy para esa configuración es no me hagas la pelota. Pero eso, ¿dónde se pone? ¿Dónde lo pongo? Bien, como no vamos a entrar en todas las IAs, eso sería... Pero está en ajustes. Está en ajustes, sí. De todas formas, como no tenemos por qué saberlo, a la IA se lo decimos. Estoy en ChatGPT, oye, yo le digo chat, por no decir charito, le suelo decir charito, no un tema más cariñoso. Le digo, oye, charito, ¿dónde se configura esto para que no me pase? Y te va a decir, pues mira, en el menú de configuración, en el usuario, ¿vale? En órdenes generales, ¿vale? Vale, entonces... En Gemini y en otro sitio, en otro sitio, pero se lo preguntamos al mismo. Vale, pero hay que preguntarle, no inventes. No inventes. Yo recomiendo que no me hagas la pelota. Me hagas la pelota. Eso eso le va a doler a mucha gente. Sí, y bueno, y algunos incluso no lo querrán, ¿eh? Porque hay mucha gente que le encanta, oye, hay mucha gente que le encanta decirle, oye, ¿qué te parece esto? Gran idea, enhorabuena, Almudena, eres la mejor, tal, no sé qué, me alegro de trabajar para ti. Y tú dices, bueno, yo tampoco nos pasemos. Tampoco haga tanta fiesta, tampoco sirve para tanto. Claro, tío, me está ruborizando, ¿qué tal, no? Entonces, a mí no me gusta que me haga la pelota, pero es un tema totalmente personal, ¿vale? O por lo menos a lo mejor decirle en determinadas líneas, por ejemplo, en mi línea profesional, no me haga la pelota. Vale. A lo mejor si estamos Sé hablando... crítico, ¿no? Sé crítico con lo que te estoy preguntando. A lo mejor estoy equivocado o equivocado. Claro, porque muchas veces nos da mucha veracidad. Oye, a mí dame veracidad en lo mío. Si te hablo de temas técnicos, dame la veracidad porque soy técnico, pero si te hablo de viajes, tío, no soy experto en viajes. Entonces, es importante también poder separar. Información veraz. Otra cosa muy importante, pregúntame todo lo que te haga falta para mejorar la respuesta. Esta frase está ya muy elaborada y funciona muy bien así. Pregúntame todo. Todo lo que te haga falta para mejorar la respuesta. Está muy relacionado con el no inventes, pero no es lo mismo. O sea, si yo te pregunto qué clima va a hacer este fin de semana, pues probablemente presupongas, sabe que estás en Cádiz y te va a decir, pues mira, pues este fin de semana se espera tal y cual. Vale, pero lo mismo yo quería preguntarle para Madrid, que me voy de viaje. Entonces, pues ese tipo sería un eso, ¿para dónde? ¿Y por qué? ¿Vas a hacer alguna actividad? Porque claro, no es lo mismo si quieres la información, pues porque vas a salir de paseo, o si vas a navegar. Entonces, oye, pues sí, es que voy a navegar. Pues entonces cuidado, porque vamos a encontrarnos con olas, con tal y con cual. Entonces, eso va a mejorar mucho. Y como lo estamos metiendo en un sitio, para que nos entendamos,
que lo va a aplicar siempre en nuestras conversaciones. No voy a tener que... Eso también se puede hacer en una conversación, ¿eh? Yo puedo empezar a hablar y dice, oye, pues eso, no inventes, no aceptes todo lo que te digo, no me hagas la pelota y pregúntame. Pero claro, es un rollo estar cada vez que arrancamos. Eso sí. Entonces eso lo metemos ahí en esa configuración, recordamos que lo hemos hecho, porque eso es muy importante. Hay veces que a lo mejor alguna de ellas hay que saltársela. O sea, como ahora estoy haciendo un tema creativo, pues lo contrario, inventa porque precisamente lo que quiero es que seas creativo o imagines. Un concepto bastante interesante que decirle a una máquina que imagine. Pero bueno, es así, eso al fin y al cabo, la creatividad que pensábamos que era un tema 100% humano, al final estamos utilizando la creatividad compuesta, porque son datos que dan una creatividad, una pseudo-creatividad muy interesante. Bueno, al final está detrás la mano de la persona que lo esté utilizando, también la creatividad en los prompts, esos famosos. Sí. Hubo mucho, al principio todo apuntaba al tema del prompting y la ingeniería del prompt y tal. Eso ha pasado un poco de moda, aunque, ¿qué pasa? Como esto avanza tan rápido, es muy normal que busquemos información y todavía haya muchos expertos centrados en el prompt. Vale. Además, te voy a decir una cosa, yo mismo he dado formación sobre prompt hace un par de años. Entonces, pues no es un tema que parezca muy antiguo, pero es que un par de años en este tema es prácticamente obsoleto. Hoy en día el mejor experto en el prompt es el propio sistema, la propia IA. Antes había que decirle, por ejemplo, muy claro, quiero que te comportes como experto en... ¿Eso ya no? No, sigue funcionando bien, pero lo normal es que el sistema se dé cuenta que quiere que actúes como, por ejemplo, oye, tengo este contrato, échale un vistazo. Y él va a decir, coño, quiere que actúe como abogado o como experto en leyes. Claro. Antes se hablaría de que el prompt perfecto para una orden así sería, quiero que actúes como abogado experto en temas, pues me da igual, de propiedad horizontal y no sé qué, y que me asesores para ver y tal. Hoy en día, subirle un contrato y decirle, y cuidado con esto, si tiene datos personales, cuidado con esto, creo que podemos hablar ahora de ello, pero subirle un contrato ya él va a inferir, va a alimentar el contexto de, oye, pues quiere que me comporte, pues evidentemente, no como un diseñador gráfico, sino como un abogado. Aún así, si vemos que se va por las ramas y que te está diciendo, imagínate, esto ya hoy en día no pasa, pero podía ponerse a hablar de lo bien redactado que está el contrato y decir, no quiero que hables como lingüista, quiero que hables como abogado. Entonces, se puede seguir utilizando la teoría de los prompts, pero ya no es tan obsesiva, no es tan importante. Es mucho más importante estas configuraciones. Es mucho más importante que asumamos que tiene errores, y esto aquí sí que quiero que nos paremos, lo hemos comentado antes, ¿no?, con el tema de ese abogado que fue con una sentencia inventada, pero que realmente esto nos pasa incluso en las charlas familiares, ¿no?, que a lo mejor ya mi padre, no, pues me ha dicho la IA que no sé qué. Yo, papá, que yo soy experto en eso y eso no es así. Pues me lo ha dicho, y cuando vas a lo mejor al chat y le pones, oye, ¿pero por qué lo has dicho? No, porque hubo una idea que... no, pero una idea no, es que hay una ley. Tienes razón, según esa ley... amigo, ¿y ahora qué? Con los padres y con las madres no se puede discutir. No, es verdad, tienes razón. Ni la IA, nadie. Nadie. Hablando de seguridad, esto de los algoritmos obviamente tiene mucho que ver con lo que le damos. ¿Qué le damos de comer? ¿Le damos con el dedito? ¿Le damos el brazo entero? Todavía da miedo y debemos tener... No miedo, debemos seguir teniendo precaución en lo que le damos a la IA. Sí, sin duda. Sin duda. Además, me encanta que hayas huido de la palabra miedo, porque realmente miedo no es la idea. Precaución, respeto y sobre todo saber lo que hacemos. Oye, yo no sé manejar armas y no se me ocurre ponerme a manejar armas sin... Bueno, no se me ocurre de ninguna manera, pero sí. Requeriría una formación previa. Aquí muchas veces somos tan valientes que nos metemos, digamos, con estas cosas. Te contesto además con otra información importante. El tema que hemos hablado del contexto, el contexto va por capas en la inteligencia artificial. Si yo le subo una información, un documento, sí, y le digo que analice el documento, el contexto primero que va a coger es el documento que yo le he metido. Vale. Después acudirá, pues como es un tema de marketing, pues acudirá a información de marketing, a legislación, etcétera, etcétera. Eso, la parte esa ya no la controlo yo, pero yo sí le estoy dando un contexto. Imagínate que le doy un contrato y la ley que me interesa. Pues ese es su contexto inicial. De ahí, por eso digo que va por capas. Primero, el contexto que yo le estoy dando. Segundo, el contexto que ya sabe de mí. Y después los contextos generales, pues normativas, todo lo que ha aprendido, etcétera. Con esto, nosotros solo vamos a utilizar esa primera capa en la que podemos subir información, por decirlo así.
está bastante asegurado, controlado, hasta donde nos interesa, sobre todo como persona física, que las compañías nos van a hacer uso de esos datos. Eso ahí está Unión Europea detrás de ello, esta normativa. O sea que, otro día hablaremos de la ley sí, de España. Eso tiene sí. Recorrido. Pero claro, como si te he dicho antes que había cosas de formación de hace 2 años que ya no valen, pues imagínate con lo lenta que son las legislaciones, pues cómo va la cosa. Entonces, aunque date cuenta que el negocio de estos OpenAI, Perplexity, etcétera, se basa en que tengan esa credibilidad, pues quiero confiar que no van a hacerse daño a su propio negocio. Entonces, ¿podemos confiar? Podemos confiar moderadamente. Cuidado con lo que subimos, muchas veces no nos cuesta nada anonimizar. Si yo voy a subir un contrato, oye, no me cuesta nada quitar los nombres. Y el contrato sí, o sea, lo que yo quiero es que me diga si el contrato está bien o no está bien. Entonces, ¿por qué tengo que subir el contrato con fulanito de tal, con DNI y tal? Oye, pues eso lo quitamos. El contrato sigue siendo analizable y tal. Una duda que me ha surgido, si tienes las IAs, diferentes IAs en el móvil, ¿también le puedes preguntar que no coja nada de tu móvil? Es que la IA en el móvil no va a coger cosas del móvil como tal. O sea, eso vale. no es así. Hay... A ver, los coworks, o sea, los agentes que se llaman, que se están instalando en ordenadores, sí, que trabajan con información de tu propio ordenador, que eso sí está muy relacionado con lo que tú me estás diciendo, son partes de la IA que llamamos agentes, que eso sí se le da permiso, pero se le da el permiso, o sea, no hace nada motu propio. Vale. Por ejemplo, en un agente tipo el cowork de cloud le puedo decir, oye, métete en mi carpeta de facturas y sácame unos totales y hazme un sesgo según tal, o quién lo ha hecho, cuándo, por fecha, por importe. Entonces, claro, le tengo que dar permiso a que entre en esa carpeta y coja esas facturas. ¿Vale? Lo bueno, que eso está en local en mi ordenador. Si le limito el acceso externo, que eso se hace mucho en empresas cuando implantamos sistemas de inteligencia artificial que van a trabajar con datos que no salgan de la empresa. Son sistemas de inteligencia artificial, pero locales. Vale. De esa forma, no sabemos, tenemos la tranquilidad de que esa información médica que le estamos dando no va a salir de ahí. Lo va a trabajar aquí, me va a dar una respuesta y no pongo en peligro la integridad de los datos, ni la RGPD, etcétera. Lo tenemos aquí en local. Eso se audita, se comprueba y se utiliza así. Pero a nivel usuario general, bueno, tomemos precauciones. Hay una cosa que se suele decir y que es un bulo, que es el tema de que si yo le subo imágenes para hacer fakes o bromas y tal, van a utilizar esas imágenes. No, eso no es así. Esas imágenes no se van a utilizar. Vale. Los sistemas, las imágenes no las utilizan como nosotros, como como un todo. Utilizan un análisis de esa información. Oye, pues tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, pues parece una persona. Tal. Entonces, con respecto a eso, puede ser que se reutilice, pues más o menos, pues la distribución de los ojos y la nariz en una boca. Pero eso no quiere decir que va a utilizar mi nariz y mis ojos en otra foto. No le echemos la culpa a la IA si luego yo esa foto la he subido a las redes sociales, la he echado por ahí y le he hecho la culpa a la IA. No. Ha sido usted culpa. Por eso el problema de los sharenting, que ya hablaremos. Qué bueno, qué bueno. Jorge Müller, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero hay muchísimas cosas de las que hablar. Hablaremos de seguridad, de la ley, de la nueva ley. Muchísimas gracias por... ¿Una frase final? Sí. Mira, el problema no es que la IA piense, sino que nosotros dejemos de pensar. Sí, pero bueno, es que eso el ser humano... En fin, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues seguiremos hablando de inteligencia artificial, pero bueno, ya saben, pueden tener su seguridad, tienen sus ajustes, igual que tienen los ajustes los dispositivos móviles y todos los servidores de correo electrónico, y ahí ajustamos toda nuestra seguridad. Pues la IA también tiene, ChatGPT, Notebook, todo, Cloud, todo. Busquen, infórmense y descubran qué quieren que haga la IA o no. Y así tendrán un poquito de más tranquilidad de lo que le preguntan.